Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana y la última correspondiente a la unidad número 7. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Eriquita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Buenas noches, compañerita, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Janet, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Compañero, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al desarrollo de la presente actividad. Listo, señoras y señores, un gusto poderles saludar a través de este medio tecnológico, cada uno de ustedes, un gusto poder compartir con cada uno de ustedes a nivel nacional, donde nos encontremos, un gusto poder estar unidos una noche más, una semana más de actividades correspondientes, en este caso, al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto iniciar el desarrollo de las actividades. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento que es el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 7, gramática, y estamos en el último tema, en el tema número 4, correspondiente a adjetivos en inglés. Vamos a ver a su definición, el orden, tipos y características correspondientes a los adjetivos en inglés. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones correspondientes a esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades. ¿Cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? Aquí tienen simplemente que elegir, será 8, será 3, será 6, será 5, ya vamos a ver en el desarrollo de la presente actividad. La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo abstracto. Aquí tenemos child, tenemos Charles, tenemos police, tenemos imagination. Ahí tenemos 4 posibilidades. Ustedes tienen que ver cuál es el adjetivo abstracto, el que no se ve. Ya vamos a ver en el desarrollo, vamos a ir explicando todas estas características. Tenemos, la siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo común. Tenemos table, tenemos love, tenemos George, club. ¿Cuál será el sustantivo común? A continuación tenemos, es un ejemplo de sustantivo contable. Tenemos William, tenemos bananas, tenemos honey, tenemos bread. ¿Cuál será un sustantivo contable, el que podemos contar? Y por último tenemos en la siguiente imagen, traduzca al inglés y ordene los sustantivos contables y los sustantivos incontables. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente traducir al inglés y ordenar, tanto en contables como en no contables. Tenemos manzana,
traducido al inglés es Apple. Las manzanas que serán contables o no contables. Podremos contar las manzanas, no podremos contar las manzanas. Otro ejemplo, por ejemplo, del no contable, por ejemplo, les doy una pista. Por ejemplo, tenemos agua, se traduce al inglés como water. Water es un sustantivo no contable, no podemos contar el agua y así sucesivamente. Ustedes tienen que ir simplemente traduciéndole al inglés y simplemente analizando. ¿Cuál es un sustantivo contable y cuál es un sustantivo no contable? Tenemos manzana, pan, harina, huevo, jugo, jitomate, leche, té, naranja y agua. Ya más o menos les he dado una idea cómo tienen que desarrollar en esta última etapa de la actividad en inglés. Recuerden que todas estas actividades tienen que ser 100% escritas, tienen que tener una estructura clara y totalmente ordenadas. La rotulación de cada una de las tareas, eso es obligatorio, ya saben cómo tienen que seguir desarrollando esas actividades. Tenemos las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema adjetivos en inglés, que son definición, orden, tipos y características correspondientes a la semana 4 del 4 de septiembre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 4 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Hasta ahí tienen espacio en esta última tarea que ustedes tienen que desarrollar. Tienen todo el tiempo necesario para poder desarrollar de forma estructural la tarea o la presente tarea que ustedes tienen programada, que tienen estructurada para la presente semana. Vamos a continuación, vamos a ir. Les tengo una preguntita, disculpe. Dígame. ¿Me puede ayudar? O sea, hay que solo señalar dónde quedes en las tareas, en las primeras dos preguntas. A ver, vamos a ver. Por favor, tenga la amabilidad. En las primeras preguntas, exacto, usted solo tiene que señalar cuántos tipos de sustantivos existen y simplemente usted va marcando. Eso quiere decir que usted tiene que copiar las 4 posibilidades y solo marcar la que es la correcta. Sí. Lo mismo dice en el siguiente ejemplo, dice igual, usted tiene 4 posibilidades y usted sí tiene que marcar la correcta nada más. Igual, en la tercera tenemos igual, en la cuarta tenemos igual y la siguiente lo único que tienen que hacer es traducir y ordenar. Listo, muchas gracias. Es todo lo que tienen que hacer. Simplemente tienen que ir marcando las respuestas nada más. De las 4 posibilidades, ¿cuál es la correcta? Nada más. Ya. Muchas gracias, Liz. Ya, no se preocupe. Estamos para ayudarles en cualquier inquietud que ustedes tengan en relación a las tareas. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a continuar con las actividades correspondientes a esta semana. Y vamos aquí, iniciamos con los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características de cada uno de ellos. Si nosotros vamos a hablar en nuestro idioma, un adjetivo, ya sabemos qué es el adjetivo, ¿no es cierto? Es quien califica al sustantivo. Es prácticamente quien le da las características, quien le da las cualidades. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de objetos, qué sé yo, de una casa, que puedo determinar con un adjetivo si esa casa es nueva, si esa casa es vieja, ¿no es cierto? Entonces estoy determinando, le estoy calificando. Lo mismo sucede con las personas, y también se les califica de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus cualidades. Nosotros les vamos dando un calificativo. Por ejemplo, decimos niño alto, decimos niña bonita, y así sucesivamente. Ese bonito, ese alto, prácticamente corresponden ¿a qué? Corresponden a los adjetivos. Lo mismo sucede acá en inglés. Lo mismo es, prácticamente, ¿qué es lo que hace un adjetivo? Prácticamente le va calificando, le va dando una determinación, una cualidad a lo que es al sustantivo directamente. En tal circunstancia, decimos que los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o para acompañar al nombre o al sustantivo. En general se usan para describir, ampliar, complementar o cuantificar el nombre de la oración. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o de los sustantivos a los que van a acompañar. En tal circunstancia, son las palabras que describen a objetos, ideas y personas. Eso es lo que es el concepto en sí de los adjetivos. Tanto en español como en inglés significa lo mismo, tiene la misma función el adjetivo. Por ejemplo, tenemos aquí the tall man, tenemos a happy girl, tenemos a dark street,
tenemos a Spanish woman, tenemos the red ball, tenemos a cold winter, tenemos the glass table. Y aquí tenemos prácticamente son pequeñas oraciones, las cuales están conformadas por artículos, están conformadas por adjetivos y están construidas por un sustantivo. En la primera oración, para que ustedes tengan una idea, este de corresponde a un artículo determinado. ¿Cuándo se utiliza el artículo determinado? Cuando estamos hablando de una cosa en concreto. Entonces dice, the tall man. Men es el sustantivo. Men es un sustantivo del cual se está hablando en la oración. Y en este caso, tall corresponde al adjetivo. Tall es el adjetivo. ¿Qué dice aquí? The tall man. El hombre alto. Es lo que dice, es lo que se traduce esta oración. Vamos a la siguiente. Tenemos a happy girl. Igual tenemos, en este caso, tenemos un artículo indeterminado. En este caso tenemos tenemos happy girl. En este caso, girl en este caso es un sustantivo. Es el sustantivo de quien se está hablando en la oración y de quien está prácticamente describiendo el adjetivo. En este caso, happy corresponde al adjetivo. Dice una niña feliz, una niña feliz. Entonces ahí está determinando happy, le está describiendo como tal. Por ejemplo, tenemos la siguiente, a dark street, una calle oscura, la calle oscura, una calle oscura con el adjetivo, con el artículo a. Este dark, como tal, corresponde al adjetivo. Le está determinando cómo está la calle en un determinado, que sería una noche. Está más oscuro de lo común. Aquí le está determinando con el dark, a dark street, una calle oscura. Tenemos la siguiente, a Spanish woman. En este caso tenemos, dice, una mujer española. Entonces, Spanish como tal es el adjetivo, el cual está determinando el sustantivo, en este caso el sustantivo woman, que es mujer, de qué nacionalidad es. A Spanish woman, una mujer española. Tenemos la siguiente de red ball. En este caso, ball es el sustantivo dentro de la oración. Y red como tal es el adjetivo quien le está calificando al sustantivo. En este caso le está diciendo la pelota roja. Está determinando, le está indicando de qué color es, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un invierno frío. Tenemos a cold winter. Entonces, en este caso, cold es el adjetivo, quien está determinando la temperatura, en este caso, del invierno. Aquí tenemos winter, que es invierno como tal. Y por último tenemos the glass table. Está describiendo de qué está hecha la mesa. En este caso tenemos la mesa de vidrio, la mesa de cristal, the glass table. Este glass es el adjetivo que está determinando de qué material está construida la mesa. Y aquí nosotros podemos ver en estos ejemplos cómo prácticamente están infiriendo de forma directa el adjetivo sobre los sustantivos. Prácticamente, ¿qué es lo que están haciendo? Describiendo los objetos, describiendo las ideas y describiendo a las personas. Cuando describe una persona es a Spanish woman, una mujer española. Cuando describe un objeto, por ejemplo, podemos decir a dark street, es una calle, un objeto del cual se está hablando. Igual de glass table, está determinando de qué está hecha la mesa, está describiéndole al objeto, ¿no es cierto? Y obviamente también hay ideas, por ejemplo, a happy girl, que es una niña feliz, igual está dando una idea de que el estado emocional en el cual se encuentra la niña. Aquí tenemos una serie de ejemplos en los cuales nosotros podemos ver cómo funcionan en inglés los adjetivos, que no es difícil, no es diferente a cómo los adjetivos también funcionan en español. ¿Cuáles son las características de los adjetivos en inglés? Anteceden al sustantivo en la mayoría de los casos. Si nosotros vemos aquí, siempre van a estar antes de los sustantivos. Por ejemplo, tall está antes de men, happy antes de girl, dark antes de street, Spanish antes de woman, red antes de ball y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, una de las reglas principales para poder determinar, identificar con mayor facilidad el adjetivo es que anteceden a los sustantivos en la mayoría de los casos.
Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. The latest update. Tenemos an important information. My grandma loves reading. Si nosotros vemos latest, tenemos important, tenemos my como adjetivos, prácticamente están siempre antecediendo a un sustantivo. Un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir a otro nombre. Por ejemplo, tenemos the leader purse, tenemos a department store, tenemos a police office. Por lo general, este tipo de sustantivos que tienen la función de adjetivo, por lo general son pocas y por lo general se utiliza más en la descripción de departamentos y de oficinas de empresas, del sector público, de todo lo que sea las estructuras empresariales. Hay, cuando se les determina de esa manera, cuando ahí se los utiliza mayormente los sustantivos con características de adjetivos. Otras características también son invariables en género y número. Eso quiere decir que no varían en género cuando hablamos de singular o plural, o cuando hablamos de masculino o femenino, o cuando hablamos de número. Funcionan de igual manera. No varían. De hecho, de tal manera mantienen su estructura. Por ejemplo, tenemos she has funny friends. Pese a que friends, como sustantivo, se encuentra pluralizado. Amigos, dice. Pero funny se mantiene, el adjetivo se mantiene en singular, no hay cambio. He called his grandma yesterday night. Estamos hablando igual, en este caso estamos hablando en singular, tampoco cambia, se mantiene el his como tal. You need to buy 2 blue flowers. Flowers, estamos hablando de varias flores. Entonces, el to y el blue como adjetivos, tanto numéricos, descriptivos, prácticamente mantienen su singularidad, no cambian, no se pluralizan, mantienen su estructura en cuanto a número. Para subrayar o reforzar el significado de los adjetivos utilizamos very, también really, delante del adjetivo que queremos enfatizar. Por ejemplo, aquí siempre hemos escuchado, o por ejemplo, very happy. Very happy significa muy feliz, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos la siguiente oración. This is a very hot potato. Dice, en este caso las papas estaban bastante calientes. Entonces, este very determina como muy, es traducido al español como muy. Tenemos el siguiente those are some really hot potatoes. Prácticamente igual tiene ¿qué es lo que está haciendo en este caso al adjetivo hot, que significa calor, que significa algo caliente? Este really le está dando, prácticamente es un adjetivo superlativo, le está dando algo superior, le está dando una categoría mucho más. Es más o menos como decir calientísimo, fuertísimo, y así sucesivamente. Entonces, tanto very como really funcionan como adjetivos superlativos, le dan una categoría diferente al adjetivo normal. Vamos a ver las siguientes. Vamos a ver en este caso las excepciones al tener en cuenta. ¿Cuáles son las excepciones en cuanto a la utilización de los adjetivos? Los adjetivos pueden ir después de verbos o estado o sensaciones, como por ejemplo los verbos, tanto el verbo to be, ser o estar, to feel, sentir, o to smell, oler, y así sucesivamente una serie de verbos, los cuales transmiten estados, los cuales transmiten el estado en el cual se encuentran las personas. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos I feel good this morning. I think he'll go raining. Entonces aquí el good, bueno, prácticamente tiene una determinación diferente, y de hecho esta oración está construida con el verbo to be. En esta primera etapa tenemos I, que está hablando en primera persona, estoy hablando de mí mismo. I feel good this morning. I think he'll go raining. Vamos a ver la siguiente oración. You look igual, y aquí simplemente ya vemos automáticamente que tenemos, en este caso tenemos el pronombre you, en este caso you look, we some, are you on it. Entonces aquí nosotros igual tenemos la utilización en este caso de
with some como el adjetivo en el cual está utilizado dentro de la oración, en la cual está construido con, en este caso, con el verbo look, que significa ver, que determina un sentido, un sentimiento. Tenemos Chris didn't, es una oración negativa. Chris didn't come because she's sick. Entonces aquí igual tenemos, está construido, obviamente de acuerdo a la regla gramatical, con el verbo, en este caso, el come. Igual tenemos aquí el she is, que es el verbo to be. Tenemos aquí una contracción, que es she is, pero aquí tenemos el she's, que es la contracción. Igual está construido con el verbo to be, de acuerdo a la regla gramatical. Italy is beautiful. Entonces igual, tenemos aquí el verbo to be, tenemos aquí el verbo to be. Y tenemos la determinación is, que significa ser o estar. En este caso dice, Italy is beautiful. Dice, Italia es hermosa. Entonces aquí tenemos la utilización del verbo to be. Tenemos, I don't think she Sam needs her at all. Igual tenemos con la utilización de los pronombres personales y en este caso tenemos la utilización también de la primera forma de los pronombres personales dentro de la utilización de los adjetivos. You look tired, dice te veo cansado. You look tired, igual estamos utilizando el pronombre personal y por lo tanto se utiliza correctamente de acuerdo a la regla gramatical en cuanto a la utilización de los adjetivos. Y por último tenemos the night become dark. Dice la noche está realmente oscura. Dice. Entonces aquí le estamos igual. The night become, tenemos la utilización de become dentro de la utilización del adjetivo. En algunas expresiones el adjetivo puede aparecer después del nombre, por ejemplo, pero esto sucede, justamente esta regla gramatical, esa se va a aplicar directamente cuando los nombres son nobiliarios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los nombres son, por ejemplo, tienen el carácter, por ejemplo, cuando hablamos de reyes, cuando hablamos de condes, cuando hablamos ya de las determinaciones, las estructuras, ahí se utiliza esta característica en cuanto a la utilización del adjetivo. Que aparece después de los nombres, pero de los nombres nobiliarios. Por ejemplo, dice, The Prince Royal is visiting Oxford today. ¿Qué es lo que dice? El príncipe real dice visita Oxford hoy. Entonces aquí tenemos la determinación. Entonces, Prince Royal es obviamente la determinación en la cual se utiliza la expresión del adjetivo cuando el nombre aparece después. Dice, The President-elect made a speech last night. Entonces aquí tenemos President-elect, obviamente tenemos como un nombre determinante, un nombre nobiliario. He received a court martial the following week. Igual tenemos court martial. Entonces tenemos la determinación de acuerdo a la regla gramatical, de la determinación de la expresión del adjetivo después de un nombre. Ciertos adjetivos como involved, present y concerned pueden colocarse antes o después del nombre al que modifica. Eso quiere decir antes o después de un sustantivo, pero su significado será diferente dependiendo de la posición. De hecho, en estas características nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener muy en cuenta dónde se encuentran ubicados y cómo, obviamente, nosotros, de acuerdo a la posición que va a tener dentro de la oración, va a cambiar en cuanto a su significado. Es por eso, por ejemplo, si, por ejemplo, hay una palabra, hay algunos sustantivos en los cuales, de acuerdo a la ubicación que se encuentre dentro de la oración, van a cambiar totalmente. Entonces, por ejemplo, help, cuando se encuentra en primer lugar, help significa auxilio o ayuda. Pero cuando, dependiendo si es que está después de un adjetivo, si está después de un verbo, obviamente cambia su significado de acuerdo a la estructura de la oración. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar el contexto de esa determinación. Entonces dentro de eso vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, tenemos I want to see the people involved. Tenemos aquí este adjetivo. ¿Qué es lo que dice? Quisiera ver a las personas implicadas.
Entonces, este adjetivo como tal, involved, son implicadas en esta oración. I want to see the people. Pero, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos? Aquí está al final. En cambio, aquí este involved está después, perdón, antes del sustantivo. Entonces dice, it was a involved discussion. La discusión ha sido detallada y compleja. Entonces, este involved ya se traduce como detallado y complejo, que estuvo, en este caso, la conversa o la discusión, lo que hayan tenido. Entonces, prácticamente, si nosotros vemos en relación a la posición, cambió totalmente en relación a su significado. Esto implica que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al contexto mismo de lo que estamos, de la oración y de lo que se transmite a través de ella. Siempre hay que tener un poco de cuidado. La siguiente dice, are is the list of the people present at the meeting. Aquí está la lista de las personas presentes en la reunión, dice. Tenemos aquí present, tenemos obviamente donde se encuentra ubicado. Si nosotros le ponemos al principio, the present situation is not sustainable, dice la situación actual no es sostenible. Entonces ya cambia la traducción, ya cambia su significado el momento de traducir al español. Y en este caso, the present situation dice la actual, y ese se traduce este present como obviamente se determina como una determinación actual. Tenemos I need to see the man concerned by this accusation. Necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación, dice concerned como tal. Tenemos al intermedio de la oración. Entonces, obviamente, está después incluso de un sustantivo común. Entonces, vamos a ver en la siguiente utilización. Y obviamente cambia la ubicación. Tenemos a concerned, tenemos obviamente esta primerito. Father come to see me today, perdón. Dice, un padre inquieto me ha venido a ver hoy. Entonces, ya obviamente cambió totalmente el significado en relación a la oración. Obviamente, de acuerdo a la posición en la cual se encuentre el adjetivo. Vamos a ver en la siguiente el orden de los adjetivos en inglés. Y aquí tenemos el orden de los adjetivos y justamente es una de las primeras respuestas en las preguntas que ustedes tienen en la tareita, justamente está de aquí, para que ustedes tengan una idea de dónde se encuentra ubicada la respuesta. ¿Sabías que los adjetivos en inglés tienen un orden determinado? Vamos a ver las siguientes expresiones, cómo se encuentran de acuerdo al orden que se les va utilizando para las oraciones. El orden correcto de los adjetivos en inglés son los siguientes. Tenemos quantity, un cuantificador, quantity opinion, una cualidad o una opinión, size, una dimensión, una medida, age, la edad, tenemos shape, tenemos color, tenemos nationality, la nacionalidad, y material, el material. Entonces aquí son 8 tipos en cuanto a los adjetivos y el orden que se los utiliza. Esos son los adjetivos obviamente que ustedes pueden ver también donde ustedes se pueden direccionar en cuanto a los adjetivos que se les pide en la tarea. En cuanto a los tipos de adjetivos tenemos 7. Tenemos en primera instancia, y ojo que de cada uno de estos vamos a ir viendo en las siguientes clases. El primer tipo de adjetivo tenemos el adjetivo calificativo o cuantitativos. Por ejemplo, good, bueno, bad, malo, thin, that, blonde, caring. Tenemos stubborn y smart. Son calificativos o cualitativos. La siguiente tenemos adjetivos cuantitativos o de cantidad. Cuando hablamos de cuantitativos o de cantidad, son todos los números. Tenemos dentro de ellos tenemos none, some, any, many, little, few, much, and not. Esos son los adjetivos cuantitativos o de cantidad, que significa ¿qué es lo que dices? Poco, mucho, bastante, prácticamente dan la cantidad del sustantivo al cual va acompañado. Los adjetivos demostrativos que habíamos visto anteriormente, también habíamos visto, y este tipo de adjetivos, tenemos los adjetivos demostrativos, como su nombre lo indica, demuestran, da una demostración. Tenemos this, tenemos that,
tenemos des y tenemos those. Esos son los adjetivos demostrativos. Los adjetivos distributivos que distribuyen, habíamos visto igual en clases anteriores, tenemos each, tenemos every, tenemos either, tenemos neither. Los adjetivos interrogativos, que son las who questions, que también habíamos visto un poquito en las clases anteriores, tenemos was, tenemos that, which, where, why, who. Los adjetivos numéricos o numerales, tenemos one, two, three, four, the first, second, third, half, double. ¿Qué es lo que dice aquí? Prácticamente los adjetivos numéricos o numerales abarcan los dos tipos de números. Tenemos los números ordinales y los números cardinales. Los números ordinales que indican orden y los cardinales que nos sirven para contar. Entonces aquí tenemos los constituidos en los adjetivos numerales, tanto las dos categorías. Y tenemos los adjetivos posesivos. ¿Qué indican los adjetivos posesivos? La posesión de algo, la posesión de un objeto, la posesión sobre alguna cosa. Tenemos dentro de ellos, tenemos my, this, their, your y our. Y así tenemos una infinidad más, que de estos ya seguiremos ampliando y cada uno de estos iremos ampliando en las siguientes clases, iremos tratando cada uno de ellos, iremos ampliando y viendo cómo se clasifican, cómo se utilizan, reglas gramaticales, ejemplos y otras cosas más, como ustedes pueden ir viendo. Cada uno de estos 7 tipos de adjetivos que tenemos dentro del inglés. Aquí tenemos todas las actividades, tenemos, se les ha explicado todo cómo en una primera instancia, cómo están caracterizados o estructurados los adjetivos en inglés. La definición, el orden, el tipo y las características de cada uno de ellos. Para finalizar, vamos a ver un poquito más, vamos a ver en relación de esta última etapa, vamos a ver un poquito más y vamos a iniciar con un poquito más relacionado, ampliando en el conocimiento de los adjetivos en inglés y las reglas gramaticales. Y dentro de ellos vamos a iniciar con los primeros, los adjetivos calificativos. Son aquellas palabras que le dan una propiedad física, emocional o abstracta a un sustantivo. Por ejemplo, los adjetivos calificativos para describir. ¿Cómo describimos? Por ejemplo, decimos hombre alto, casa linda, falda larga, mesa redonda. Estamos dando una cualidad, estamos describiendo a través del adjetivo calificativo, ¿no es cierto? Si ves cómo se escriben al sustantivo que va justo antes de esa palabra. En inglés los tipos de adjetivos calificativos cumplen la misma función, sin embargo tienen un orden gramatical diferente. Tomando los mismos ejemplos de más arriba, los adjetivos en inglés funcionan de la siguiente manera. Si nosotros vemos, en español primero está el sustantivo y luego está el adjetivo. En inglés sucede lo contrario. Primero está el adjetivo y luego está el sustantivo. Eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en español decimos hombre alto, pero en inglés decimos tall man. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se invirtió en el momento de utilizar. Tenemos nice house, tenemos linda casa. Entonces, en español decimos casa linda, pero en español primero está el adjetivo y luego está el sustantivo. Tenemos nice house. Nice corresponde a linda y house obviamente corresponde a casa. Tenemos long skirt, que significa long, primeramente es el adjetivo y significa largo. Y skirt obviamente es la falda. Entonces, como sustantivo. Entonces, en inglés primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Y tenemos el último round table, que significa mesa redonda. Round es el adjetivo que significa redonda y table, obviamente, el sustantivo que corresponde a mesa. Es la diferencia que hay entre el español y el inglés. ¿Qué es lo que pasa? En el español primero está el sustantivo y luego está el adjetivo. En inglés primero está el adjetivo y luego está el sustantivo. Pero solo en la escritura. El momento de traducir al español se vuelve a invertir tal y como está escrito acá arriba en español. Igualito, solo el momento de traducir. Pero obviamente en la escritura en inglés queda de esta estructura. ¿Cómo puedes observar en estos ejemplos los adjetivos calificativos en inglés? Siempre van antes de un sustantivo, de tal manera la estructura o la fórmula de la oración que deben tener un adjetivo, tenemos primero un verbo, más un adjetivo calificativo y por último un sustantivo. Ese va a ser el orden que siempre va a tener una oración cuando nosotros queremos utilizar con un adjetivo.
en este caso un adjetivo calificativo. Y estos son temas que nosotros ya veremos en las siguientes clases. Son temas que nosotros vamos a ir ampliando en las siguientes clases que nosotros tenemos y en la siguiente unidad. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Tienen toda la información pertinente. Esta clase, recuerden que ya en breves minutos se les subirá a su aula virtual para que ustedes en cualquier momento lo vuelvan a revisar y obviamente puedan desarrollar sus tareas con mayor facilidad. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final. Nos vemos en la siguiente hora que tenemos de Ciencias Sociales.